Bueno, buenos días a todos y a todas. Em, por lo general, en los seminarios de investigación de la Escuela de Economía y Negocios, que es el tercero del año que hacemos, no me tengo que presentar, pero en la lógica virtual que nos está atravesando, les quiero contar para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Paz, soy el decano de la Escuela de Economía y Negocios. Este es el tercer seminario de investigación que hacemos, el primero lo dio Jorge Katz, el segundo Mariano Frestori, y hoy nos van a acompañar y a contar un poco parte del artículo que desarrollaron que tiene que ver con un tema central en la vida de la Argentina, que es la pobreza en la Argentina, una serie de datos comparados desde el 2003 hasta la actualidad. Quienes van a estar siendo expositores hoy por parte de la escuela son Guido y Fede, para mí. Pero bueno, ahora vamos a hacer la presentación más formal, que es Guido Sack, docente e investigador de la Escuela de Economía y Negocios, director del CIMAD, y además es doctorado en análisis matemático de la Universidad de Alcalá y de la Complutense de Madrid, si no me equivoco y estoy bien orientado. Y después Fede Fabata, que es un nacido y criado en la Escuela de Economía y Negocios, es un alumno que se graduó hace un par de años y ahora es becario del doctorado de investigación. Y he anotado algunas cosas, porque si no me olvido, del funcionamiento y del esquema de la charla. Van a ser más o menos entre 20 y 25 minutos. Después vamos a dejar un espacio para las consultas. La sesión es grabada, así que después la vamos a subir al canal de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios. No quiero dejar de agradecer a toda el área de investigación, en cabeza de Lucía Vincent, de María George y fundamentalmente del trabajo que a veces no la nombro, de Valeria Recal. También contarles que para mí, que vengo de la universidad pública, hice una recorrida muy rápida de los asistentes y me encontré con una persona que estimo, aprecio y considero mucho, como es Javier Lindenboy, que es el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Económicas de la UBA. Hace muchos años que no nos encontramos, pero él sabe del respeto, del cariño profesional y personal que siento por él, así que es un orgullo que se haya integrado a alguna actividad de nuestra escuela. Así que seguiremos atravesando un tema crucial y esperaremos que a partir del análisis duro de datos podamos empezar a encontrar alguna solución para este problema acuciante de la Argentina. Y por lo que parece vamos a seguir haciendo los seminarios de investigación vía webinar, que es una buena oportunidad para que alguna gente conozca lo que estamos haciendo en nuestra universidad, pero también es más complicado no vernos y en no compartir el día a día con todos ustedes. Así que le doy la palabra a Guido, agradezco a todo el equipo del área de investigación y a Fede también, y les deseo que a partir de la exposición de ustedes podamos construir alguna lógica que le sirva a toda la sociedad. Así que gracias, yo voy a estar escuchando un rato y después tengo que partir a una reunión. Bueno, te agradezco, Marcelo, las palabras y también la invitación a Lucía, a María Eugenia y bueno, a Valeria también, que siempre da una mano bárbara para todas las cuestiones. Ahí estoy intentando compartir la presentación, entiendo que ya la tienen para verla. Básicamente este artículo de una tendencia que tiene el sistema de estadísticas de la Argentina, que es que que son varias cuestiones que intentamos solucionar, que digamos, el problema que nos enfrentábamos cada vez que analizábamos la pobreza era que no teníamos una serie larga y comparable. Larga estamos hablando al menos de 2003 a la fecha, con la metodología continua de relevamiento de las encuestas de la EPH. El motivo de esto son algunos cambios metodológicos o actualizaciones metodológicas que estaban previstas a partir de cambios en las encuestas de los gastos de los hogares, ¿no? De la ENGO. Hasta hace no tanto se estaba usando la ENGO de mediados de los 80, con lo cual claramente esa estructura de gastos podía no coincidir con el gasto actual de la sociedad argentina. Pero más allá de eso, había algunas otras falencias, entre las más importantes era que
que había algunos trimestres en los cuales la EPH o bien no se había realizado, como fue el caso del tercer trimestre de 2007, o bien no se habían publicado por, bueno, en la intervención del INDEC, hubo muchas dudas en muchísimas estadísticas, y entre ellas, una de las que se generó dudas es en las encuestas de pH, en particular algunas que tienen que ver con finales del 2015 y principios de 2016. Obviamente que el ejercicio que hacemos acá de ninguna manera va a tener la calidad suficiente para reemplazar la realización de la encuesta, pero sí lo que intentamos hacer a partir de fuentes alternativas, generalmente oficiales, como puede ser AFIP, ANSES, eso ya Federico después les va a contar mejor. Intentamos comparar algunos datos en los que sí teníamos encuestas de pH, e intentamos simular esos datos y los contrastamos, y sinceramente daba bastante cercano a lo que daba la EPH, por lo tanto nos animamos a estimar los trimestres faltantes. Entonces, el aporte que intentamos hacer es construir, al menos de 2003 a la fecha, acá dice 2003-2018 porque al momento que escribimos el artículo, los últimos datos de pH eran 2018, pero una de las cosas que nos esforzamos en hacer es adaptar toda la metodología actual del INDEC, y por lo tanto los sucesivos datos que salgan de pobreza son comparables con los que tenemos en este artículo. Entonces, al día de hoy ya tendríamos una serie hasta el último dato que salió, que fue de 2019. Bien, entonces, no quiero dejar de mencionar a Daniel Steingart, que es uno de los coautores de este artículo, junto conmigo y con Fede Fabata. Bien, otro de los problemas que teníamos por la intervención del INDEC es la subestimación de los datos de inflación, de precios, entre 2007 y 2015. Esto lo suplimos básicamente con datos de precios de provincias, como puede ser San Luis principalmente, que tiene una serie completa, y en los casos en los que pudimos también de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. La verdad es que utilizando los datos de San Luis para el total nacional, y teniendo en cuenta que el mismo INDEC nos da lo que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total en 2006 y en 2016, actualizándola por los datos de San Luis, realmente llegamos a diferencias muy pequeñas. Es decir, tomando el dato de 2016, actualizándolo por el componente de alimentos y bebidas de San Luis para la canasta básica alimentaria y para la canasta básica total con el índice de precios totales, y llevándolo hasta 2016 nos alcanzamos diferencias de menores al 3%, y por lo tanto ese 3% lo fuimos prorrateando paulatinamente, con lo cual genera datos que al menos para nosotros son suficientemente buenos. De nuevo, no son perfectos, sería mejor contar con los datos de IPC, pero frente a estas falencias que ha tenido el sistema de estadísticas de la Argentina, creo que es lo mejor que pudimos hacer. Obviamente, que se haya sido lo mejor que pudimos hacer no significa que no sea mejorable, con lo cual la idea de estos seminarios es recibir comentarios para seguir mejorando esta serie. Estos conceptos muy básicos, en principio es probable que muchos de ustedes ya lo tengan presente, pero estamos hablando de pobreza absoluta por el método de línea, y por lo tanto toda familia cuyo ingreso por adulto equivalente no alcance a la línea de indigencia es considerada indigente. Toda familia cuyo ingreso no alcance lo que es la canasta básica total, es decir, la línea de pobreza, es considerado pobre, y todas las familias cuyo ingreso por adulto equivalente supera la línea de pobreza son considerados no pobres. Para dar una idea de esta actualización metodológica, básicamente la canasta básica alimentaria se calcula a través de evaluar en términos monetarios cuánto cuesta adquirir las kilocalorías mínimas necesarias para una persona, dada su edad y su sexo biológico, y una vez que uno tiene cuánto cuesta
adquirir esa canasta básica alimentaria. Entonces, uno puede compararla con el ingreso de la familia y saber si esa familia tiene los ingresos suficientes para adquirirla o no adquirirla, por lo tanto, si es o no indigente. Y luego, para pasar de la canasta básica alimentaria a la canasta básica total, a partir de la estructura de gastos de los hogares, se hace se expande este gasto de canasta básica total para incluir otro tipo de bienes considerados básicos. Esto se hace a través de lo que es la inversa del coeficiente de Engel, que básicamente lo que toma es el porcentaje de gastos básicos de las familias argentinas sobre el gasto en alimento, y por lo tanto uno así tiene el número a partir del cual uno puede expandirlo. ¿Qué pasa? Y acá vamos ya un poco a los aportes que creo que hemos hecho con este artículo. Algunos aportes son más novedosos y otros aportes que pueden encontrar en otros artículos, y creo yo los citamos, al menos todos los que hemos encontrado. La actualización metodológica que hace el INDEC en 2016, cuando vuelve a publicar datos de pobreza, se basa básicamente en empezar a utilizar una encuesta de gastos más actualizada. Antes se utilizaba la encuesta de gastos del año 85-86 y se empieza a utilizar la encuesta de gastos de 2004-2005. Y claro, cuando uno cambia la encuesta de gastos para evaluar la canasta básica alimentaria, aparecen nuevos productos, desaparecen productos que antes existían, y por otro lado, los productos que se mantienen, en muchos casos cambian su ponderador, ¿no? Con lo cual, uno de los cambios importantes es que cambia la composición de la canasta básica alimentaria, pero también cambia la composición de la canasta básica total. Esto significa que el gasto en alimentos, o mejor dicho, el gasto total sobre el gasto en alimentos, según la ENGO del 85-86, actualizada por precios, era más o menos de 2,2. Esto significa que si gastábamos 100 pesos en alimentos, para la canasta básica total deberíamos gastar 220 pesos, 100 por 2,2. Esto se basa en la estructura de gastos de los hogares. Cuando uno mira la estructura de gastos de los hogares de mediados de la década del 2000, el porcentaje de gasto alimentario había caído. Entonces, en lugar de expandir la canasta básica alimentaria por 2,2 para obtener la total, hay que expandirla por 2,65. Esto, de hecho, hay bastante discusión al respecto, porque si bien esto es el método de líneas dice ser un método absoluto de medición de la pobreza, evidentemente acá entran consideraciones relativas, porque cuanto más rica es una sociedad, en principio su gasto en alimentos sobre el gasto total disminuye, uno empieza a gastar más en otras cuestiones, en vestimenta, vivienda, en esparcimiento, en condiciones normales en viajes, por ejemplo, y por lo tanto el gasto en alimentos disminuye. Por lo tanto, acá vemos que hay un componente relativo dentro de esta medición absoluta de pobreza, y por lo tanto se hace difícil en algunos casos la comparación. Para hacer la comparación lo más, a nuestro entender, lo más justa posible, tomamos esta inversa del coeficiente de Engel para todos los periodos, para todos los años, de 2003 a la fecha. Todos los años, en realidad son todos los trimestres, ¿no? Pues la encuesta se hace en forma trimestral. Bien, entonces hay algún otro cambio un poco menor, que por algún motivo hasta antes de 2016 un adulto equivalente era un adulto hombre entre 30 y 59 años que requería 2.700 kilocalorías diarias, y lo cambiaron por un adulto equivalente, pasa a ser una persona masculino de 30 a 60 años que necesita 2.760 kilocalorías, es decir, un poquito más. Ahora eso vamos a ver que no mueve mucho el amperímetro. Y el otro cambio que hicieron, que era algo que ya se imponía, se utiliza una canasta básica por cada una de las regiones, y no se utiliza una canasta básica común para todas las regiones de la Argentina.
Entonces ahora vamos a ver que hay una canasta básica específica para NOA, NEA, para Patagonia, para región pampeana, y no se utiliza la misma para todas las regiones de la Argentina, pues justamente hay diferentes usos y costumbres y por lo tanto diferentes consumos. Acá vemos que con la actualización metodológica la tasa de pobreza pega un salto, digo, no porque haya más pobres, digo, esto siempre es algo que remarcamos mucho. Lo importante en estos datos de pobreza principalmente es tomar una metodología común. Decir que tenemos 32% de pobreza o 10% de pobreza, en algún punto nos puede doler más o doler menos, si lo vemos en forma desprevenida, pero depende de cuán exigentes seamos en términos de el umbral. Y realmente de nada serviría ser muy laxos con el umbral y decir que tenemos 10% de pobreza, porque realmente las condiciones sociales de la población serían exactamente las mismas. Lo que sí es importante es la evolución de este indicador, es decir, que si hoy tenemos 35% de pobreza y supimos tener 25% hace no tanto, quiere decir que han empeorado. Del mismo modo que si tuviéramos 22 y hubiéramos tenido 15, ¿sí? Es simplemente porque el umbral es menos exigente. En cualquier caso, vemos que con la actualización metodológica la tasa de pobreza es mayor, pero nuevamente insisto en que lo que nos importa es la evolución, ya sea de esta línea negra que vemos acá o de esta línea gris. Vamos a tomar la línea negra porque justamente queremos que los datos nuevos que vaya publicando el INDEC sean comparables, y esa es la metodología utilizada con la línea negra. En el caso de la indigencia, la actualización también muestra que la indigencia es un poquito mayor o que los requisitos son un poquito más exigentes, pero el aumento en la pobreza, como ven, es mucho mayor que en la indigencia, y esto se basa básicamente a este cambio que les decimos acá de coeficiente de Engel, que ven acá en la, yo no sé si ven mi cursor o no, pero ven en la cuarta columna, básicamente el cambio en el coeficiente de Engel. En el caso de la indigencia no influye, justamente porque es el coeficiente por el cual se multiplica a la canasta básica alimentaria para medir la indigencia y alcanzar la canasta básica total que se utiliza para medir la pobreza. Como entre mediados de los 80 y mediados de la década del 2000, la sociedad argentina redujo su porcentaje de gastos en alimentos en relación al total, eso impacta fuerte sobre lo que es la línea de pobreza y por lo tanto sobre los datos de pobreza. Y acá vemos que el resto de los marginales son relativamente menores. ¿A qué llamo marginales? Fíjense, en la primera columna de adulto equivalente, con el nuevo adulto equivalente, la pobreza caería, la tasa de pobreza en 0,3 puntos porcentuales, con la nueva canasta alimentaria aumentaría alrededor de 4 puntos porcentuales, por la regionalización de la canasta genera un efecto de una caída de 1,33 en promedio, y con el cambio del coeficiente de Engel en 7,5, digamos, y el total es un aumento de la tasa de pobreza de 10,8. En el caso de la indigencia, podemos hacer los mismos marginales, y vemos que el total es un efecto positivo, pero bastante menor, de 0,84. Bien, eso por el lado de la actualización metodológica, que hemos visto que hay muchos autores que están citados en el artículo que han hecho este mismo ejercicio. Lo que no se hizo, o al menos uno de los aportes que creemos nosotros que hemos hecho, creo que Leo Tornaroli hace un intento muy válido que nosotros hemos tomado, pero a nuestro entender hemos hecho lo hemos complejizado un poquito más, es recalibrar la encuesta permanente de hogares, porque entre otras cosas lo que utiliza la encuesta permanente son los censos, y por ejemplo la encuesta hasta 2013 utiliza el censo de 2001, pero obviamente tiene que hacer proyecciones a partir de ese censo de 2001, ¿sí? Para tener la estructura poblacional. Y cuando aparece el censo siguiente, en 2010, se ve que esas proyecciones pueden diferir de lo que realmente sucedió, y por lo tanto hay que hacer ajustes. Estos ajustes, la EPH, el INDEC, los hace a partir de 2013,
sin embargo, no revisa los datos pasados. Entonces, eso genera un grado menor de comparabilidad de los datos que van saliendo en relación a los datos pasados, y por lo tanto, yo dado que tenemos poco tiempo, no me voy a detener exactamente en todos los detalles que hemos hecho para este proceso de recalibración, para que este quiebre que se da cuando se deja de utilizar la proyección del censo 2001 y se empieza a utilizar el censo del 2010, lo que hacemos básicamente es suavizar ese quiebre para que se dé en forma relativamente paulatina, suave, y no que haya un quiebre puntual que genera quizás más dudas acerca de la comparación de los datos, justamente porque hay un porcentaje de la variación en la pobreza y la indigencia que se da por este cambio metodológico y no necesariamente por las condiciones de vida de la población. Lo que hacemos acá, claro, tenemos muchas variables y acá nos encontramos con un problema que nosotros vulgarmente llamamos de sábana corta. ¿Qué significa de sábana corta? Bueno, es una forma gráfica de decir si me quiero tapar la cabeza se me destapan los pies, y si me quiero tapar los pies se me destapa la cabeza. Básicamente, si queremos recalibrar determinadas variables, en esa recalibración de algunas variables que nos interesan, descalibramos otras, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que elegir bien acá es qué variables quiere calibrar, es decir, qué variables son las más relevantes para medir la pobreza, y por lo tanto queremos que estén bien calibradas esas variables, y si otras variables están mal calibradas, en principio queremos que sean las que menos afectan los datos de pobreza e indigencia. Nosotros tomamos, fíjense, una de las variables que más nos preocupaba era que cuando se toma el censo de 2010, se incrementan el porcentaje de personas menores, y como la pobreza lamentablemente está concentrada en los menores de edad, en particular los menores de 20 años, al aumentar el porcentaje de menores dentro de la EPH, entonces aumenta la tasa de pobreza. Pero de nuevo, no aumenta la tasa de pobreza porque haya empeorado las condiciones de la población, sino porque ahora estamos tomando un porcentaje mayor de población menor de 20 años cuya tasa de pobreza es mayor que para el total de la población. Entonces lo que hacemos es intentar suavizar estos quiebres que ven por acá. En este gráfico se ve en la línea negra lo que muestra la EPH, y la línea gris es nuestra suavización en particular para los menores de 20 años. Pero no lo hicimos únicamente para menores de 20 años, sino para nivel educativa del jefe. Intentamos hacerlo para región, pero no nos daba la muestra, por lo tanto tuvimos que excluirla. Acá ven la combinatoria 1, 2 y 3. Como ven, en la combinatoria 3 dejamos la región libre, y por lo tanto no pudimos ser tan específicos porque nos faltaban observaciones para hacerlo, pero sí recalibramos el nivel educativo del jefe, una variable que impacta sobre la pobreza, lo que he dicho de los menores de 20 años, y por lo tanto también las personas entre 20 y 60 años y los mayores de 60, es decir, el grupo etario, y también la cantidad de tipos de hogares. Esto es una variable de control para nosotros para ver cuántos hogares nos quedaban sin recalibrar, y como vemos, si vamos sumando los porcentajes del total de hogares de abajo, llegamos hasta un 99%, es decir, que con esta metodología alcanzamos a recalibrar por estas variables al 99% de los hogares, que a nosotros nos pareció suficiente. Acá también nos encontramos en esta disyuntiva: cuanto más estrictos seamos, tenemos una disyuntiva entre la complejidad del análisis y la cantidad de hogares que dejamos afuera. Creíamos que habíamos logrado una complejidad suficientemente buena dejando solo al 1% de los hogares afuera. Si queríamos incorporar a ese 1%, teníamos que ser más laxos todavía, y por lo tanto ahí pensamos que ya estábamos en condiciones, bueno, en una buena situación, ¿no? Con ese porcentaje de excluidos. En definitiva, este es otro de los cambios que hicimos, y en particular este cambio, a diferencia del anterior, genera una moderación de la tasa de pobreza. Ahí vemos que la línea gris se encuentra por debajo de la línea negra, tanto para la pobreza como para la indigencia. Y acá vemos la imputación de ingresos. Ya lo voy a dejar a Fede que continúe.
a partir de donde dejé yo. Dejo de compartir la presentación para que la comparta Fede y así pueda mover las diapositivas a su antojo. El tercer problema con el que nos encontramos puntualmente es el tema que desde el 2016 la forma en la que se imputan ingresos cambió en relación a lo que se cambiaba del 2003 hasta el 2015. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho que cuando se preguntaba cuánto ganaba una persona X, una masa de la población no responde hacia la pregunta esa, lo cual es una variable fundamental para medir pobreza como lo que es indigencia. Entonces, lo que hizo INDEC de 2016 fue cambiar la forma en la que se imputan ingresos. Desde el 2003 hasta el 2015 se realizaba mediante HotDEC, que lo que significa esta es, supongamos que hay una persona X con las características sexo, región, nivel educativo. Lo que hace es buscar una persona similar y se le imputa el salario ese. Y del 2016 lo que se hace puntualmente es dejar afuera a los que no declaran ingresos puntualmente, lo cual, como es de suponer, no es lo mismo la asignación mediante HotDEC que la reponderación, que en este caso se los excluye de la muestra para lo que es pobreza. Entonces lo que nosotros decimos es tomar como válido lo que se hizo desde el 2016 y aplicar lo que se hizo del 2003 hasta el 2015 a 2016, ver qué cambio se realizó, tomarlo como constante a lo largo del tiempo y aplicarlo en toda la serie. Ahora, como podemos ver, por ejemplo, lo que les contábamos es que puntualmente esta es la serie con los ponderadores específicos, que son los que hay desde el 2016, sacando a los que no declaran ingresos, y lo que nosotros hicimos fue estimar a la parte de 2016 hasta 2018 mediante HotDEC, que es lo que se hacía del 2003 hasta el 2015. Fíjense que hay diferencia, por ejemplo, el primer dato de que publicó INDEC en 2016 fue ese famoso 32,2%, 32,17%. Sin embargo, cabe destacar que este ya incluye todos los cambios que venimos contando, porque es, ya en 2016, y puntualmente lo que nosotros decimos es, bueno, ¿qué es lo que hubiese pasado si en vez de utilizar los ponderadores específicos, hubiésemos utilizado HotDEC? Puntualmente, el dato hubiese dado 31,89, y lo hacemos para cada parte o para cada trimestre, digamos, desde el 2016 hasta el 2018. Sacamos tanto la diferencia porcentual, o sea, restando, como la variación en diferencias puntualmente, en porcentaje. Entonces, lo realizamos tanto para la pobreza como para la indigencia, y podemos ver de que en promedio, esperen que se me aparece un cartel y no lo puedo sacar, pero en promedio, lo que es la diferencia entre HotDEC y los ponderados específicos para la pobreza es 2,2. Acá el 2,2 se me aparece el cartel. Y para la indigencia es 0,6. Entonces lo que nosotros hicimos puntualmente fue aplicarle el 2,2% ese para toda la serie, lo cual, como sabrán, damos como válido del 2016 en adelante. La línea gris lo que nos muestra es la serie recalibrada ya, pero con los indicadores puntualmente, con la línea color gris es la que es con la recalibración, pero con el dato de los ponderadores específicos, con el HotDEC, y puntualmente la línea negra lo que nos muestra es ya con el HotDEC puesto. O sea, ¿cómo hubiese sido si se aplicaría puntualmente el HotDEC en esta parte de la serie? La que mostró Guido en sus primeras diapositivas era la línea esta gris, ahora se le aplicó la variación también por el HotDEC. Cabe destacar que, como pueden ver, hay como unos baches acá, que fue lo que comentó Guido, que no había base de datos o que no se publicaron puntualmente. Entonces, otro desafío más fue en intentar ver qué es lo que sucedió en los trimestres donde no hay base de datos. Puntualmente, los trimestres donde no hay datos es tercer trimestre de 2007, tercer trimestre de 2015, cuarto 2015 y primero 2016. Entonces, lo que nosotros tuvimos que ver, puntualmente, qué es lo que sucedió, tanto con la cantidad de las personas en los trimestres esos, como también
con sus respectivos ingresos, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue separar a la población en 8 grupos, en primer medida para los mayores de 18 años y menores de 65 que no trabajan, es decir, para los desocupados y los inactivos. Otro grupo es el de los asalariados formales privados, asalariados públicos, asalariados informales privados, trabajadores independientes, jubilados, personas con más de 65 años que no cobran jubilación y finalmente menores de 18 años. Entonces, lo que nosotros usamos son distintas fuentes. En para el primer grupo, el de los mayores de 18 años y menores de 65, se usó tanto para la cantidad como para los ingresos una variación de lo que pasó entre EPH y EPH que sí hay dato. Para los asalariados, por ejemplo, los privados y que son formales, se utilizó tanto para la cantidad como para los ingresos el CIPA. Para los asalariados públicos, el tema de los ingresos, de lo de las cantidades hemos utilizado el CIPA y puntualmente para lo que son ingresos se ajustó por un índice de precios de lo que es administración pública. Y así por cada grupo, pero no me voy a detener. Ahora, ¿qué es lo que nos da puntualmente? Lo que podemos ver es esta línea negra punteada y esta línea gris punteada. Son puntualmente qué es lo que sucedió en los trimestres donde no hay base de datos, lo cual lo que a nosotros nos da que el piso para la pobreza fue en el 2015 con un valor de 26,9, lo cual podemos decir que en el 2015 había 26,9%, que fue el piso nuestro. Ahora, creo que estaría bueno y ver un ejercicio de cuánto sería hoy con el problema de lo del aislamiento, ¿no? Y para lo que fue la indigencia, el piso fue similar tanto para el 2018 como para el 2015, donde no hay base de datos, que fue de 4,7. Ahora, finalmente sí podemos ver la parte central, que es qué es lo que sucedió con la pobreza y con la indigencia del 2003 hasta el 2018. Cabe destacar que esta serie está suavizada por el simple hecho que la serie, digamos, original hace como un serrucho, pero esto se debe a que en ciertos trimestres se cuenta el aguinaldo, lo cual la pobreza baja, y en los trimestres donde no existe el aguinaldo, la pobreza sube, lo cual hace como un efecto serrucho que lo que hacemos mediante media móvil es suavizar para sacar el efecto ese. Puntualmente lo que podemos decir es que en el eje y de la izquierda podemos ver cuánto es la tasa de pobreza, y en el eje de la derecha podemos ver cuánto es la indigencia. Podemos ver que en el 2003 había un 60% de pobres, que no es un número menor. O sea, lo que en otras palabras diría que de cada 10 personas, 6 son pobres. Y en el 2003 había un 22% de indigencia, lo cual puntualmente lo que nos dice es de cada 10 personas en el 2003, 2 no tenían para comer directamente. Hoy en día ese valor, o digamos mejor dicho, hasta el último dato, ronda al 35%, sin embargo, no se está teniendo en cuenta lo del aislamiento. Entonces, para ir finalizando, lo que nosotros hicimos fue intentar pensar o decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles futuros, ¿no? Y la realidad es que fue complicado decir, bueno, ¿cuál de todos los escenarios tomamos? Porque hay una incertidumbre ya de base bastante grande. Pues entonces fue como complicado decir, bueno, digamos, intentemos pensar ya unos escenarios un poco más bruscos, un poco más duros, y otros escenarios un poco más relajados. Entonces, nosotros tomamos como punto base o como de partida el segundo trimestre de 2019. Ese segundo trimestre de 2019 se puede tomar como un escenario similar al momento previo de lo del coronavirus. O sea, aproximadamente un 35% de pobres, si mal no recuerdo el valor. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, como sabrán, se dio como un subsidio de 10.000 pesos para ciertas familias de que lo requerían o que cumplían con los requisitos. Entonces lo que hicimos llevar esos 10.000 pesos al segundo trimestre 2019 mediante el IPC, lo cual nos da 7.412 pesos, por el simple hecho que estamos usando la base de datos esta porque es las condiciones lo más parecida
de que existía hasta el previo de los aislamientos. Entonces tenemos el escenario base, que es el de segundo trimestre del 2019. Vamos al escenario 1, que es el más fuerte, es el más brusco, lo cual tomamos que todos los informales y los cuentapropistas tienen ingreso cero, y adicionalmente, para el resto de las personas, el ingreso total familiar les cae un 6,5%, que cuando hicimos el ejercicio es lo que el REM estaba esperando aproximadamente que caiga, digamos, aproximadamente los ingresos o el PIB. Ahora, puntualmente en el escenario 2, lo relajamos un poco, que no caigan todos los ingresos familiares, sino directamente todos los informales y los cuentapropistas tienen ingreso cero, lo cual, bueno, todos los informales, por el simple hecho que son el segmento más sensible, y los cuentapropistas también. Entonces, esos dos grupos tienen ingreso cero. El escenario 3 podemos ver que tienen cero, a excepción de los cuentapropistas que pueden trabajar digamos, en la cuarentena. Y un escenario cuarto, que lo que nos permite es, bueno, no solo los cuentapropistas, sino también todos los excluidos que pueden trabajar en la cuarentena. Y finalmente un escenario 5, donde se le asigna digamos, el ingreso de 7.412 pesos, que vendría a ser al momento de la fecha 10.000. Entonces, acá finalmente podemos ver cuáles son nuestras estimaciones de lo que está pasando en este momento, ¿no? Digamos, lo cual son bastante duras. En primer momento, nosotros tomamos como el escenario base del 36,6, yo dije 35, finalmente es 36,6. Ahora podemos ver que ante el peor escenario, que es el que todos los informales y cuentapropistas tienen ingreso cero, y adicionalmente una caída en el ingreso total familiar de absolutamente todos de 6,5, podemos ver que la pobreza ronda el 53,1%, lo cual, si vamos a nuestra serie comparable, podemos ver que estamos en como un momento similar al de 2005 aproximadamente, lo cual no es un número menor. Y lo que nosotros tomamos como la caída del 6,5 es tomando aproximadamente una cuarentena hasta mayo, lo cual, si vamos al caso de decir, bueno, ¿hasta cuándo se va a, digamos, extender esto? Seguramente es que la actividad caiga aún más y este valor sea aún mayor todavía y las condiciones sociales sean peores. En el escenario 2, que es un poco más relajado, vemos que la pobreza estimada sería del 50,3%, y finalmente voy al último caso, que es el más relajado, que es 45,2%. Puntualmente, lo que nosotros podemos ver es que no es un número menor, o sea, que podemos dar un intervalo más o menos correcto, que podemos decir que la pobreza actualmente, depende cuál es el escenario que se plantea, está ubicado entre 53 y 45%, lo cual son números bastante grandes, ¿no? Porque, digamos, en promedio lo que te está diciendo es de cada 10 personas, 5 son pobres. Puntualmente también hicimos una descomposición por cada región. Podemos ver que, como es de esperar, la región que más sufre es la del NOA, por el simple hecho que con el peor escenario, la pobreza hoy con el coronavirus estaría, digamos, ubicándose en un 60%, lo cual de cada 10 personas, 6 son pobres. Contra el escenario más tranquilo, más o menos estaría por un 51%, valor bastante similar a casi el peor extremo de lo que es GBA, lo cual no es una región como para prestar atención, ¿no? NEA también, Cuyo también. Puntualmente, lo que es Pampeana tiene características un poco peores que las de GBA, pero no muchas. Sin embargo, sí podemos ver que lo que es Patagonia, como es de, debemos esperar, es que la pobreza sea alta, pero no tan alta como el resto de las regiones. Finalmente, como para cerrar, lo que nosotros hicimos fue un artículo teniendo una serie lo más completa y consistente posible del 2003 hasta el 2018. O sea, en realidad esto se va, digamos, actualizando cada vez de que INDEC saca un número nuevo por el simple hecho que damos como válido el número ese, digamos, lo cual sería del 2003 hasta el último dato que saca INDEC con la metodología nueva, lo cual esto es un punto como para realizar estudios futuros, decir, bueno, puedo hacer cruces entre lo que es pobreza con otras variables económicas, o puedo hacer escenarios, o puedo ir
descomponiendo mucho más y ampliando el horizonte, donde antes, sin datos de lo que es pobreza, era mucho más complicado realizar artículos o tener un abanico de artículos o de trabajos futuros que en relación si no se tiene datos. Entonces, finalmente lo que hicimos fue recalibrar todo y tener toda una serie lo más consistente posible, mostrar los escenarios posibles. Acá uno pone 4, pero en realidad, porque planeamos hacer 4 escenarios, finalmente decidimos por uno más, lo cual muestra que son valores considerablemente altos y hay que tener suma, atención en estos valores. Ahora, un dato que hay que tener en cuenta, que está bastante es la solución, pero no significa que sea la solución mágica ni que sea fácil, sino puntualmente la forma en la que la pobreza se puede bajar es con crecimiento y con distribución. Ahora, esto puntualmente lo que requiere justamente es tiempo y estabilidad económica, donde puntualmente en esta parte es complicada pedirla, ¿no? Pero puntualmente se puede reducir mediante crecimiento, es decir, que los ingresos suban, o mediante distribución. No es un camino sencillo y seguramente lleve tiempo, y la pregunta está en, bueno, ¿cuánto tiempo se tardará volver al estado inicial, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por dejarnos mostrar lo que estuvimos trabajando en este tiempo. Muchísimas gracias, Guido y Federico. Felicitaciones por el trabajo y la investigación que han hecho, más allá de que los resultados realmente son durísimos. Les comento ahora cómo será la dinámica. Vamos a recibir preguntas a través del chat. Tenemos unos 10 minutos más o menos para responder esas preguntas, porque el objetivo es terminar a las 12, como nos habíamos propuesto. Así que aquellas personas que quieran hacer consultas, les invito a que las hagan a través del chat. Y también decirles a aquellos que quieran leer el artículo, nos lo pueden solicitar y se los enviamos por mail, ¿sí? ¿Hay preguntas a través del chat? Ahí tenemos una pregunta de Agustín. Sí, voy a responderlo yo, Guido, si me querés corregir o si querés ampliar. Puntualmente sí lo tenemos hecho, o se puede hacer aún más, pero sí se puede descomponer por cualquier característica. Lo que es, o lo que se esperaría es que cuanto mayor es el nivel educativo, menos es la tasa de pobreza esperada, ¿no? Pero sí se puede. O sea, en realidad, lo que nosotros estamos contando puntualmente es que nosotros tomamos como base el 2019 para poder proyectar qué es lo que está pasando en la pandemia puntualmente, porque como no hay base de datos puntualmente, usamos un escenario base y ahí proyectamos. Que lo que contaba anteriormente es, utilizamos 2019 como año base porque las características de 2019 en ese trimestre eran similares a las características previo a la pandemia, digamos. Por ende, lo que se espera es que las características sean similares a 2005 hoy. Sin embargo, es como demasiado amplio por el simple hecho de que son varios escenarios, ¿no? Y hay que ver cuál es el correcto. O sea, por ende, nosotros vamos como un intervalo de decir, bueno, va a estar ubicado entre esto y este valor, ¿no? Si les parece, vamos cerrando aquí entonces. Quiero agradecer muchísimo a Guido Sack y a Federico Fabata por su presentación, y también a todos ustedes que se han sumado hoy a este evento. Decirles que desde la Escuela de Economía y Negocios vamos a seguir, por un lado, con los diálogos de coyuntura, y por otro lado, con estos seminarios de investigación una vez al mes, así que estén atentos a nuestras comunicaciones, que ya les van a llegar las nuevas convocatorias. Muchas gracias y, bueno, hasta la próxima.